Sean bienvenidos a esta sesión en la que abordaremos uno de los temas más relevantes dentro de la asignatura de auditoría tributaria, los cruces de información realizados por la Administración Tributaria, en nuestro caso por el Servicio de Rentas Internas. Somos el grupo número 1 representando a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El propósito de esta sesión es comprender cómo el SRI utiliza los cruces de información entre diferentes declaraciones, especialmente entre el impuesto a la renta, formulario 101, y el IVA, antes conocido como formulario 104, con el fin de detectar posibles inconsistencias, omisiones o indicios de elusión o evasión tributaria. Estos cruces permiten verificar si los ingresos declarados en la contabilidad y los reportados en el SRI guardan coherencia entre sí, asegurando así la transparencia y la integridad de la información financiera y tributaria. Es importante destacar que la detección de diferencias no siempre implica una sanción, ya que puede existir causas justificadas que el auditor tributario debe analizar con base en la técnica contable y las normas aplicables, como la NIF 15 o la sección 23 de la NIF para pymes. También utilizaremos la cuenta pasiva contractual, que se analiza bajo el principio de devengo, el cual establece que los gastos y obligaciones deben registrarse en el periodo en que se generan, no cuando se pagan. A lo largo de esta exposición revisaremos algunos casos prácticos que nos ayudarán a comprender cómo se aplica estos cruces desde la perspectiva fiscalizadora. Sin más preámbulo, iniciemos con el análisis de los cruces de información entre renta e IVA. A continuación les voy a presentar el caso 1, en el cual nos indica que la empresa ABC el 1 de marzo del 2024 vende una maquinaria a $400,000 masiva, la cual se factura y se cobra al 100%. Dicha empresa cuenta con una política aprobada que determina dentro del rubro $350,000 masiva, que vendría a ser la maquinaria valorada, mientras que los $50,000 restantes son un mantenimiento preventivo que se prestará luego de los 6 meses de la transacción. Bajo la aplicación de la NIF 15 o la sección 23 de NIF para pymes, debemos reconocer los ingresos según la transferencia de control, lo cual significa que el ingreso por la maquinaria se debe reconocer al momento de la entrega, mientras que el ingreso por el mantenimiento solo se reconoce cuando el servicio ya se haya realizado efectivamente. Por lo cual realizamos el 1 de marzo el ingreso por la venta de bienes por los $350,000 y se genera un pasivo por ingreso diferido de $50,000, correspondiente al mantenimiento. Luego, el 31 de agosto se realiza el registro de la prestación del servicio y se cancela dicho pasivo y se reconoce el ingreso del mantenimiento. Desde el punto de vista tributario, al momento de la facturación se declara el IVA total de la transacción, que vendrían a ser los $48,000, porque la administración tributaria emite la factura, el reconocimiento inmediato del IVA, independientemente del momento del servicio. Al cierre, que vendría a ser el 31 de diciembre de dicho año, los formularios 104, como actualmente se lo conoce como formulario IVA, y 101, que es el de renta, cuadran correctamente, lo que demuestra que el contador aplicó de manera razonable la técnica contable. Por lo tanto, no existe observancia ni notificación por parte del SRI y se concluye que el tratamiento contable y tributario del caso fue correcto y razonable. A continuación les voy a presentar el caso número 2, que nos indica que la empresa ABC el 1 de septiembre de 2024 vende una maquinaria en 400,000 masiva, factura y cobra el 100% a la fecha de la transacción. La entidad tiene una política aprobada que determina que dentro del rubro entregará la maquinaria valorada en 350,000 masiva a la fecha de cobro, mientras que el servicio de mantenimiento preventivo programado valorado en 50,000 masiva se prestará a los 6 meses de la transacción. En este caso, a comparación del caso 1, existe un cambio de fechas. Recordemos que a partir del 1 de abril del 2024 el IVA cambió al 15%. Según el contador, se presenta únicamente este registro contable para la base de las declaraciones y el respectivo pago del impuesto a la renta. En este caso podemos observar un aparente desconocimiento de la ley. Recordemos que el Código Civil nos indica que el desconocimiento no exime de la culpa al contribuyente. El profesional en este caso registró el mantenimiento como un ingreso a la fecha de venta de la maquinaria. Con esto declara más impuestos del que le corresponde, afectando a los usuarios de la información. Al momento de declarar, no existe una diferencia entre el formulario de IVA o formulario 104, conocido anteriormente así,
Con el formulario 101 podemos observar que no existe ninguna diferencia. Sin embargo, según la NIF 15 o la sección 23 de NIF para pymes, este valor no debió registrarse como un ingreso, sino como una cuenta de pasivo, ya que no se ha prestado todavía el servicio. Sin embargo, se puede observar que no existe una notificación por parte del SRI. Esto se debe debido al cuadre entre el formulario de IVA y el formulario 101. Sin embargo, sí existe una afectación a los usuarios de la información financiera, a los socios o a aquellas personas que estén interesadas en el pago de impuestos. En este caso podemos observar una no aplicación razonable de la técnica contable. Por ello, como auditor tributario, se debería efectuar, en el caso de que ya exista la declaración, una declaración sustitutiva y solicitar la debida impugnación por pago indebido o pago en exceso. Listo. Entonces yo les voy a hablar del caso 3, que es el mismo ejercicio del caso anterior. Vamos a ver cómo aplicó el reconocimiento contable el contador. Tenemos ingreso de actividades ordinarias $350,000, pasivo contractual $350,000, que es lo del mantenimiento, lo del servicio de mantenimiento que aún no se ha realizado. IVA venta $60,000, efectivo y equivalente a efectivo $460,000. Nos vamos al 1 de marzo. Ahora sí hemos dado el servicio del mantenimiento. Es decir, aplicamos el principio de vengador, así tenemos los $50,000 y cerramos nuestra cuenta de pasivo contractual. Ahora, tenemos una fecha de corte al 31 de diciembre de 2024. Es decir, solo vamos a tener esta información. Recuerden que el servicio se realizaba después de 6 meses. Tenemos formulario 104 contra formulario 101 en ingresos. Formulario 104, $350,000 versus $400,000 del formulario 101. ¿Cuadra información? No. ¿Aplica notificación? Sí, pero existe una aplicación razonable de técnica contable por parte del contribuyente, como ya les mencioné. Lo hizo después de los 6 meses porque allí sí se prestó el servicio. Entonces, ¿qué va a hacer el contribuyente cuando se le aplique la notificación? Va a dar un cruce de información y este va a ser a favor del contribuyente. Cuarto caso. En este caso es un poco más delicado y susceptible en cuanto al cometimiento de un delito. Si un contribuyente omite una normativa, podría enfrentar consecuencias serias. Aquí tenemos que la empresa ABCSA realiza una venta el 1 de septiembre del 2024, pero se observa lo que hace el contador, lo cual es un error que puede ser detectado por la Administración Tributaria, en este caso el SRI, a través de los cruces de información entre el formulario 101 y el formulario del IVA. Aquí la transacción es la misma que los casos anteriores, pero el contador decide registrar todo en el pasivo por ingresos diferidos, viene a ser un grave error. Se observa que al entregar la maquinaria el contribuyente debería haber registrado el ingreso, pero no lo hace. En cambio, deja todo en el pasivo, lo que provoca una subestimación de los ingresos y una sobrevaloración de los pasivos. Este error de registro puede implicar un posible indicio de acción fraudulenta por parte del contribuyente. Aquí vemos que no hay coincidencias entre los registros. En el formulario 101 los ingresos se registran en cero, ya que se dejaron en el pasivo. Sin embargo, en el formulario del IVA se registran los 400,000 en ingresos, lo que afecta al cálculo del IVA correspondiente al año 2024. Esta acción conlleva en sí a una aplicación positiva por parte del SRI para la aplicación de la notificación. Y a su vez viene a ser una aplicación no razonable de la técnica contable por parte del contribuyente, ya que no nos cuadran los ingresos ni el pasivo, únicamente solo el IVA. Aquí tenemos un cuadre del 104 y el 101, es una respuesta negativa, y aquí tenemos una aplicación de notificación por parte del SRI que sí, pero tenemos una aplicación no razonable por parte del contribuyente, dándonos una afectación en usuarios de la información financiera y al SRI, teniendo un resultado menor que el pago de impuesto a la renta y también una omisión de ingresos que viene a darnos una defraudación tributaria, que viene a ser un delito estipulado en el COIP, que tiene una pena privativa en sí de 3 a 7 años, dependiendo del monto afectado.
continuación vamos a realizar un simulador educativo utilizando la herramienta de Educatela. Una vez ya en la página nos dirigimos a la parte de generar recursos, en donde podemos encontrar diferentes opciones, en este caso, simulador educativo. A continuación se nos va a presentar una pestaña adicional en donde debemos llenar algunos recuadros para la generación de dicho simulador. En este caso vamos a poner como asignatura auditoría tributaria el tema principal, lo que son los cruces de información del SRI para los ingresos entre el formulario 101 y 104. Ponemos como tipo de simulación, sistema económico, el nivel de interacción avanzada para que tengamos más variables, mientras que los resultados esperados vamos a poner de igual forma los mismos para los objetivos de aprendizaje. Una vez realizado esto, aplastamos en el botoncito de la parte inferior en donde dice generar prompt. Esperamos unos segunditos mientras se genera. Una vez generado ya el prompt, lo que realizamos es aplastar donde dice copiar. Nos dirigimos a la herramienta de Canva IA y aplastamos donde nos indica programar y pegamos. Una vez realizado eso, nos dirigimos a la flechita para enviar. Luego esperamos unos segunditos mientras se genera el simulador educativo. Y a continuación, Canva IA nos ha generado lo que es el simulador de cruces de información, en donde podemos observar diferentes eh, cuadritos en donde podemos aplicar datos y así entender de mejor manera lo que son los cruces de información con el servicio de rentas internas SRI. Como se puede observar al haber escogido la opción de eh, avanzada, podemos observar que el simulador nos permite completar los datos del contribuyente, como son los ingresos, para analizar las inconsistencias potenciales que pueden existir entre los formularios 101 y 104, y así identificar las diferencias y alertas que el Servicio de Rentas Internas podría detectar en sus cruces de información. Mientras los parámetros que se pongan al generar el prompt sean más directos o sean más específicos, el simulador realizará de manera más óptima para que dichos cruces se entiendan y se conozcan de mejor manera al momento de aprender de ello.